todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Luisa Carolina de Hesse-Kassel. Ella fue una noble alemana que se acabará convirtiendo en la matriarca de la dinastía Glücksburg, siendo la antepasada de distintas familias nobles y de algunas de las actuales casas reales, como la danesa, la noruega, la británica o la española. Esta biografía es realizada por petición de Xenia y Luis Valero. Luisa Carolina de Hesse-Kassel nació el 28 de septiembre de 1781 en el Palacio de Gottorp, en el Ducado de Schleswig, actualmente en Alemania. Fue hija del príncipe Carlos de Hesse-Kassel y de la esposa de este, la princesa Luisa de Dinamarca. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, siendo Luisa Carolina la última de sus vástagos. La princesa sería considerada como una niña tardía, debido a que se llevaba 13 años con el menor de sus hermanos, el príncipe Christian, y 22 con su hermana mayor, la princesa María Sofía Federica. La niña tuvo una buena infancia, ya que al ser la menor de sus hermanos con bastante diferencia, ella recibió toda clase de atenciones, criándose entre las distintas propiedades que poseían sus padres, debido a que sus progenitores acabarían siendo landgraves de Hesse-Kassel, además de que su padre ejercía como gobernador de los ducados de Schleswig y Holstein, pasando así gran parte de su infancia en tierras danesas. La niña sería criada principalmente por su madre y por su familia materna, debido a que su padre pasaba largas temporadas lejos de su familia, tanto por sus obligaciones como gobernador, como por su cargo como mariscal de campo y comandante jefe del ejército noruego. Luisa Carolina poseía un buen linaje. Por vía paterna, ella descendía de los landgraves de Hesse-Kassel y de la nobleza alemana, mientras que por vía materna descendía de la realeza danesa, siendo su abuelo el rey Federico V de Dinamarca. Además de que cabe destacar de que sus dos abuelas eran hermanas. Su abuela paterna fue la landgravina María de Gran Bretaña y su abuela materna fue la reina Luisa de Gran Bretaña, siendo ambas hijas del rey Jorge II de Gran Bretaña. Luisa Carolina también sería sobrina del rey Cristian VII de Dinamarca, un monarca que es conocido por sus problemas mentales y por su vida escandalosa. Ante su buen linaje, se le empezó a buscar un buen casamiento entre la nobleza alemana, quedando comprometida con el príncipe prusiano Federico Guillermo de Schleswig, Holstein, Sonderburg, Glücksburg, quien era el heredero de dicho ducado, además de pertenecer a una rama inferior de la casa Oldenburgo. El 26 de enero de 1810 se celebró la boda entre Luisa Carolina y Federico Guillermo en el Palacio de Gottorp, en el Ducado de Schleswig. Para entonces, ella tenía 20 años de edad en el momento de la unión y él 24. Luisa Carolina se quedó embarazada a los pocos días de celebrarse su boda, siendo esto una gran noticia para ambas familias ante la rápida concepción de la pareja, naciendo en el año 1810 una niña que se llamó Luisa María, quien llegó a contraer 2 matrimonios morganáticos. En el año 1811 nació Federica Carolina, quien llegó a ser duquesa consorte de Anhalt-Bernburg. En el año 1813 nació Carlos, quien llegaría a ser segundo duque de Schleswig, Holstein, Sonderburg, Glücksburg. En el año 1814 nació Federico, quien llegó a ser tercer duque de dicho ducado. En el año 1816 nació Guillermo, quien permaneció soltero y sin hijos.
En el año 1818 nació Cristian, el cual llegaría a ser rey de Dinamarca bajo el nombre de Cristian IX. En 1820 nació Luisa, que sería abadesa de Hitzejo. En 1824 nació Julio, quien llegó a contraer un matrimonio morganático. En 1825 nació Juan. Este desempeñaría una carrera militar y sería por un breve periodo de tiempo regente de Grecia. Y en el año 1828 nació Nicolás, pero este falleció en plena juventud a causa de un accidente. El matrimonio tuvo un total de 10 hijos en común. Luisa Carolina sería descrita como una mujer que se preocupó mucho por sus hijos, especialmente por la educación que estos recibían, siendo vista como una madre muy atenta y cariñosa. Mientras la princesa iba alumbrando a sus hijos, su suegro, el duque Federico Carlos, falleció en el año 1816, convirtiéndose así su marido en el nuevo duque del ducado de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck. Pero en el año 1825, el primo y cuñado de Luisa Carolina, el rey Federico VI de Dinamarca, le concedió el matrimonio el ducado de Glücksburg, uniéndose este a sus otros ducados, ya que dicho ducado se quedó sin gobernante al extinguirse la línea mayor de los Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, que lo gobernaba desde el año 1622, fundando su marido la rama menor de dicha casa. Aquella concesión por parte de su primo rey sería gracias a la intervención de la esposa del gobernante, la reina María Sofía, que era la hermana mayor de Luisa Carolina, un gesto que demostraba el cariño que sentía dicha reina hacia su hermana menor. Su marido Federico Guillermo falleció en el año 1831 a causa de una neumonía, así que el ducado pasaría a su hijo mayor Carlos, que se convertiría en el jefe y en el segundo duque de dicha rama menor. Luisa Carolina se quedó viuda con tan solo 42 años de edad, y durante esta nueva etapa de su vida sería descrita como una mujer tranquila que lleva una vida retirada, pero centrada en sus hijos y en sus nietos, siendo una mujer muy familiar. Ella solía pasar los veranos en el castillo de Luisalund y los inviernos en el palacio de Gottorp, donde cuidaría personalmente de su anciano padre, hasta que éste falleció en el año 1836. Tras la muerte de su padre, la duquesa viuda se retiró por algunos años al castillo de Glücksburg, donde llevó una vida tranquila y apartada, hasta que en el año 1848 estalló la Primera Guerra de Schleswig, donde se enfrentarían Dinamarca y Prusia por el control de los ducados de Schleswig, Holstein y Lauenburgo. Este conflicto obligó a la duquesa a abandonar su retiro para instalarse en la población de Wallenstedt, en el ducado de Anhalt-Bernburg, donde empezó a convivir con su hija Federica, lugar donde pasó el resto de su vida y donde viviría tranquila pese a los cambios que se vivieron dentro de su familia, ya que en el año 1852 su hijo Christian fue elegido como el heredero de la corona danesa, siendo elegido por el rey Federico VII como su sucesor, al no tener dicho monarca descendencia. Y en el año 1862 su hijo se acabaría sentando en el trono danés bajo el nombre de Cristian IX de Dinamarca, empezando así a reinar la dinastía Glücksburg. Luisa Carolina acabaría falleciendo el 13 de marzo de 1867 a los 77 años de edad en la población de Wallenstedt, en el ducado de Anhalt-Bernburg, actualmente en Alemania, y sus restos mortales descansan en la catedral de Schleswig junto a su marido.
Cabe destacar que Luisa Carolina es la antepasada de distintas casas reales actuales, siendo la antepasada de la realeza británica, danesa, griega, noruega y española, además de que de ella descienden distintas familias de la nobleza alemana. Luisa Carolina fue la típica mujer de su tiempo que asumió las obligaciones que le correspondían por su posición, dedicándose a su labor de asegurar la sucesión de su marido y de su casa, siendo su matrimonio ideado simplemente para fortalecer los lazos familiares dentro de las distintas ramas de su familia. Esta duquesa se dedicó plenamente a su familia, centrándose en la crianza de sus hijos y de sus nietos, siendo una mujer muy familiar, además de que tras enviudar se dedicó a cuidar de su anciano padre, ejerciendo durante una gran parte de su vida el rol de cuidadora. Luisa Carolina se convertiría en la gran matriarca de la dinastía Glücksburg, que llegó a sentarse en distintos puntos de Europa, ya fuese como gobernantes titulares o como consortes, convirtiéndose por ello en la antepasada de distintas familias nobles y reales actuales, como la española, la británica, la danesa y la noruega. Pero también cabe destacar que fue la antepasada de los últimos miembros de la dinastía Romanov, siendo la abuela de la zarina Dagmar de Dinamarca. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Luisa Carolina de Hesse-Kassel. Espero que os haya gustado esta historia y espero a Ksenia y a Luis Valero también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras matriarcas que sean las antepasadas tanto de la nobleza como de la realeza actual. Y con esto me despido. Hasta la próxima.